través del viento. Bueno, mi nombre es Tito Tricot, como le estaba diciendo a Alfonso. Yo tuve la mala suerte de estar aquí en la cárcel de Valparaíso, pero también la buena suerte de haber sobrevivido a la dictadura, no como tantos otros compañeros y compañeras. Por eso tengo, creo yo, el deber por lo menos de poder contarles algunas de las cosas que se vivieron, no solamente en la cárcel, sino que en otros lugares de detención y tortura aquí en la región. No fue el único lugar, por supuesto, en Chile donde hubo centros de detención, de tortura, de exterminio. Pero por lo menos les voy a tratar de contar algunas de las cosas que sucedieron aquí en Valparaíso. Esta es la entrada principal, era la entrada principal a la cárcel. Por aquí entraban, por supuesto, los gendarmes, los presos. Aquí salían algunos en libertad también. Y por aquí entraban también las visitas que venían a visitar a los presos, y a nosotros también, a los presos políticos. Teníamos visitas 3 veces a la semana, lunes, miércoles y domingo, si mal no recuerdo. Y aquí también allanaban a cada una de las personas que venían, y era vejatorio para ellos y ellas también cuando venían a visitarnos. Y llegábamos acá cuando pasábamos por el cuartel Silva Palma, por la Academia Guerra, que está aquí en Playa Ancha. La Academia Guerra la demolieron, el cuartel Silva Palma todavía existe, parte, por lo menos el frontis, ¿no? Ambos eran controlados por la Marina, por la Armada, pero ahí también, cuando se torturó desde 73 para adelante, también participaron en la tortura carabineros, PDI y civiles. Todos ellos participaron en la tortura. Eso es importante que se sepa hoy día y siempre. Por eso estamos aquí haciendo esto, para dar testimonio de lo que allí sucedía. Y lo que allí sucedía era tenebroso, era horroroso, porque nunca debería haber pasado. Hay una cosa que yo siempre recuerdo, que en las calles de Valparaíso aparecía un rayado, aparecía una pintura que decía "Yakarta ya viene". Yo no sé si ustedes saben lo que significa Yakarta o lo que es Yakarta, pero Yakarta era la capital de Indonesia. Y Yakarta ya viene porque allá había un gobierno comunista, ¿no? Y hubo un golpe de Estado allá, y allá asesinaron a 1 millón de comunistas. 1 millón de personas asesinadas por este gobierno de derecha, que fue apoyado el golpe de Estado por Estados Unidos, por supuesto. Entonces aparecían estos rayados que decían "Yakarta ya viene", advirtiéndonos a nosotros, a aquellos que apoyábamos al gobierno de la Unidad Popular, diciendo "Yakarta ya viene", es decir, tengan cuidado, que nosotros también vamos a matar a 1 millón de comunistas. Claro, aquí no fueron 1 millón, fueron más de 4.000, lo que se sabe, más o menos. Los asesinados, los desaparecidos. Entonces, en esa oportunidad, claro, yo ignoraba lo que significaba Yakarta, ¿no? Yo recién había cumplido 18 años para el golpe militar, no sabíamos lo que eso significaba, ¿no? Pero desafortunadamente fue algo muy parecido. Nos encontramos en algún momento en esa casa del horror que fue la Academia de Guerra, el cuartel Silva Palma, de la Armada. Una Armada que hasta el día de hoy prácticamente no ha pagado por sus crímenes. Prácticamente ninguno de los que participaron en esta casa del horror o del terror, prácticamente ninguno de ellos ha pagado por esos crímenes. Ha habido justicia para las víctimas de la revolución. Nosotros, con jóvenes en esa época, jóvenes comunistas, porque éramos comunistas, pertenecíamos a los comunistas, tratamos de organizar la resistencia. Eventualmente fuimos detenidos y allá fuimos torturados. Le contaba a otra gente también de que allá lo que más uno recuerda, por supuesto, aparte de las torturas que a uno le infligían, que era esta
enganchado, tirado, amarrado con alambre de púa o con soga. Era este griterío permanente, ¿no? Este alarido permanente, el dolor permanente de hombres, jóvenes, no tan jóvenes. En una oportunidad yo estaba abajo en el Ciudad Palma, la Academia de Guerra estaba más arriba, en el cuarto piso si lo recordaba, y en un momento yo estaba abajo en la celda, con otros compañeros, al frente estaban las mujeres, y en la noche yo sentía golpes, yo sentía muchos golpes, y no sabía qué pasaba. Y eventualmente me cuentan de que era una de las prisioneras, que era una niña de 15 años, que yo conocía, supe después que yo conocía, era una liceana del liceo número 1 de niñas, que se estaba pegando con su cabeza en el muro porque quería suicidarse. Y quería suicidarse ¿por qué? Porque la habían violado grupalmente los maridos. Entonces ella ya quería seguir ese horror, ¿no? Y eso sucedió muchas veces, mucha gente. Eso es lo que pasaba ahí. En algún momento yo también, producto de la tortura, terminé en el hospital naval. Yo perdí el conocimiento, desperté en un pasillo, yo no sabía dónde estaba. Llevaron, más o menos recuerdo, una nebulosa, llevaron a este lugar, que no sabía lo que era, despierto en un pasillo, muy oscuro, veo dos siluetas, dos figuras, que tampoco reconozco, y despierto posteriormente en una sala muy iluminada, una sala que yo recuerdo que era muy blanca, mucha luz, y eventualmente me doy cuenta que hay una enfermera, un enfermero, un guardia armado, que era un marino, un guardia armado, y luego sé que estoy en el hospital naval, que estaba en Playa Ancha. Todavía es una instalación naval, que estaba en Playa Ancha. Y allí llevaban a los prisioneros, a los que no mataban, no hacían desaparecer, llevaban a los prisioneros para que se recuperaran y después llevarlos nuevamente para seguir torturándolos. Y ahí los médicos, las enfermeras, o un cura incluso que iba, trataba de sacar tu información. Entonces los médicos, las enfermeras eran cómplices también. De la misma manera que estaban presentes en los interrogatorios para ver cuánto resistía el prisionero, si es que se le podía seguir torturando o no. Eso es lo que sucedió. Después de estar ahí, entonces se nos llevó a un campo de concentración que se construyó especialmente para los prisioneros. Se construyó, se le llamó Isla Riesco, se construyó en el valle de Quiluyeo, que está cerca de Coyihuay, interior de Valparaíso. Y era un campo de concentración exactamente igual como ustedes ven en la película, un campo de concentración nazi. Es decir, con alambre de púa, rodeado de cerco con explosivos, con torres, con guardias, con perros, y estaba a cargo de los infantes de marina. Y posteriormente a eso también había castigos permanentes. Posteriormente a eso nos devuelven acá y eventualmente nos traen a la cárcel de Valparaíso, a esta cárcel que nosotros, y lo decía adelante, paradójicamente, a pesar de que este era encierro y era cárcel también, de alguna manera sentíamos que podía ser un mejor lugar para estar, porque sabíamos que había visitas, sabíamos que podíamos conversar con nuestra familia, que la situación era hasta un poco más distendida. Entonces queríamos tener la posibilidad de estar acá, a
pesar de que íbamos a seguir estando presos. Así que ahora lo voy a llevar hacia adentro, a la cárcel, para poder explicarles cómo eran las condiciones de vida adentro de la cárcel. ¿Okay? Bueno, como le estaba diciendo, de alguna manera nosotros, o algunos de nosotros por lo menos, queríamos o creíamos que el venir a la cárcel iba a ser un poco menos terrible que estar en las condiciones en las cuales estábamos, ¿no? Que era la cárcel, perdón, que era la academia de guerra, que era el campo de concentración, ¿no? A pesar de que incluso en todos los lugares donde estábamos, todos los lugares de encierro que estábamos, nosotros estábamos organizados. Siempre los lugares de encierro para nosotros fueron también espacios de resistencia y de organización. Siempre estuvimos políticamente organizados, siempre. O sea, nunca nosotros nos dejamos estar, nunca nos dejamos abatir, siempre estuvimos políticamente organizados. Estuvimos organizados para resistir cualquier cosa, para resistir si es que nos querían asesinar, si es que nos querían hacer desaparecer, siempre estábamos preparados para eso. No era fácil, era muy complicado, pero aparte de eso, siempre estuvimos dispuestos a reírnos, siempre estuvimos dispuestos a organizarnos para el esparcimiento. A propósito de la música, incluso en el campo de concentración nosotros organizábamos actividades, por ejemplo, para la Navidad, por ejemplo, para el Año Nuevo, cualquier cosa nosotros organizábamos, diciéndole por supuesto a los infantes de marina, que eran los que cuidaban el recinto, que guardaban el campo de concentración. Nosotros organizábamos actividades con canto, con teatro, con música, con sketches, con todo tipo de actividades, y ellos mismos creaban eso. Ellos mismos se entretenían. Nosotros nos reíamos. Incluso cuando nos trasladaron del campo de concentración al cuartel Silva Dalma, porque nos ubicaron a todos juntos. Ahí no estábamos en nada, ahí podíamos conversar. Incluso ahí hacíamos lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahí se organizó. Aquí hay una ametralladora. En esa época había una ametralladora que era la .30, y ahí se organizó la Sonora .30, que tocaba cumbia, por supuesto, y tocaba un montón de cosas. Se hacía eso ahí, y bailaban, y se hacían sketches, y se hacían chistes, es decir, siempre había algo. E incluso cuando se estaba haciendo eso, de repente llegaban los marinos, y los interrogadores, y sacaban gente para interrogar, y mucha de esa gente volvía muy mal, golpeada, en fin. Pero igual nosotros estábamos dispuestos a seguir con ese tipo de actividades, siempre dispuestos a resistir de esa manera, o de cualquier manera. Entonces cuando llegamos acá también hicimos lo mismo. Una de las cosas importantes siempre fue la solidaridad, siempre fue la fraternidad de los presos políticos. Nosotros no nos conocíamos, algunos sí, pero otros no. Aquí había cientos de personas. Acá en la primera galería estaban los presos que tenían mayor poder adquisitivo, los presos que tenían mayor dinero y los que le podían pagar a los gendarmes para poder tener las mejores celdas. Aquí estaba la enfermería, estaba el economato es la tienda donde se compraba, no sé, bebida, arroz, aceite, qué sé yo. Pero estaba la mejor celda y los que tenían más plata, ahí se podían quedar acá. En la segunda galería, había tres galerías, en la segunda galería estaban los presos comunes, que eran las peores celdas, donde estaba el hacinamiento. Realmente era una situación muy precaria en la cual vivían. Y en la tercera galería vivieron los presos comunes.
donde obviamente tratábamos de mantener el lugar en las mejores condiciones posibles, dentro de lo que significa estar en la cárcel, por supuesto. Y recibíamos visitas, como decía adelante, al menos tres veces a la semana. Pero también dentro de lo que es la solidaridad, la fraternidad, estábamos también organizados políticamente, organizados en términos laborales, organizados para comer. La comida del penal acá era incomible, no se podía comer, porque los gendarmes se robaban todos los ingredientes que venían del Estado. Se robaban toda la carne, la robaban, y después la traficaban. Entonces lo único que quedaba era lo que se entregaba a los presos. Nosotros no podíamos comer así un poco. Entonces era gracias a la familia que nosotros podíamos comer y cocinar las cocinillas que nosotros podíamos cocinar. Pero además de eso, también hacíamos cosas increíbles. Por ejemplo, había un compañero que estaba preso con nosotros que era un poco mayor que nosotros y que conocía a todo el mundo de la bohemia porteña. Ustedes son todos jóvenes, ya obviamente no vivieron eso. Yo soy menos joven que ustedes, yo soy viejo, tengo más que 10, soy divertido. Y en esa época Valparaíso era muy conocido por su bohemia, por su vida nocturna, ¿no? Siendo puerto. Entonces estaba lleno de lugares que se llamaban Watts, que se llamaban clubes nocturnos. Pero había un compañero aquí que conocía toda la bohemia, conocía todos los dueños de los bares, de las Watts, de los clubes nocturnos, qué sé yo. Entonces, en un momento dijo, ya, voy a llamar a todos mis amigos y vamos a organizar entonces aquí una gran actividad para todos los presos. Yo organizó un tipo de festival. Entonces trajo aquí artistas para entretener a los presos. Y trajo entonces bebés, cantantes, mucha gente para poder entretener a los presos. Y entre ellos, ¿a quién invitó? A Julio Iglesias. El mismo Julio Iglesias que ustedes conocen. Era un imitador, Julio Iglesias. Entonces nosotros tuvimos nuestro propio festival de viñas acá. Y llegaron todos los invitados y nosotros estábamos todos en la tercera galería, nosotros sabíamos que venía Julio Iglesias. Y llega Julio Iglesias y estaban todas las autoridades. Estaba el alcaide, todas las autoridades del penal, qué sé yo, todos sentados aquí abajo, nosotros en la tercera galería. Claro, y llega Julio Iglesias, se acerca, no tenía idea Julio Iglesias a lo que venía. O sea, él sabía que venía a la cárcel, era su acto de beneficencia, no tenía idea que había preso, por supuesto. Y él es un reconocido pinochetista, un reconocido hombre de derecha, por supuesto. Y bueno, llega aquí, entonces nosotros esperamos que llegue, qué sé yo. Yo no recuerdo si cantó o no cantó. Ahí empieza entonces el abucheo de parte nuestra, la pifia, y empezamos a gritar y a tocar la reja, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y ahí se terminó el acto. Ahí se terminó inmediatamente el acto, salieron todos, se fueron todos. Después nos castigaron a nosotros, qué sé yo. Pero era otra forma de demostrar la resistencia, el repudio, otra forma de decir, bueno, aquí estamos presentes, ¿no? Porque hasta ese momento la dictadura negaba que existieran presos políticos aquí en la cárcel de Valparaíso. Se negaba, aquí éramos todos presos comunes. Pero nosotros siempre nos arreglábamos para hacer algo que nos distinguiera. Y otra de las cosas que nosotros hacíamos para guardar, para decir estamos presentes, aunque no nos reconozcan, era esto. Ustedes se preguntarán qué significa esto. ¿Por qué está esto acá? Bueno, esto es un diario mural.
y se llama la diuca penquista. Entonces yo no sé ustedes, porque son todos jóvenes, si ustedes saben qué es lo que es la diuca. ¿Alguien sabe lo que es una diuca? Nadie sabe. Un ave, ¿no es cierto? Un pájaro. Muy bien, excelente. Es un ave, es un pájaro. Pero la diuca en esa época, ya no, ya, con la creatividad de los chilenos, a lo mejor saben, ¿no es cierto? Con la creatividad de los chilenos, la diuca es uno de los miles de nombres que tiene el pene. Y penquista, ¿por qué penquista? Porque a los habitantes de Concepción se les dice penquista. No sé si hay alguien de Concepción aquí. ¿Sí? Pero se le dice penquista, ¿no? Exactamente. Entonces, la diuca penquista, humor penetrante, muy creativo. Ahora, ¿por qué la diuca penquista? Porque acá nosotros estábamos presos, estábamos constantemente resguardados por los gendarmes. Si sabíamos además que siempre había infiltrados aquí de la marina, de los militares, que siempre estábamos colgados, teníamos que de alguna manera dar a conocer nuestra voz. Entonces todos los partidos políticos que funcionaban como estábamos organizados, todos los partidos políticos tenían una chapa, tenían un seudónimo. Y ese seudónimo era de un equipo de fútbol. Entonces el Partido Comunista se llamaba Concepción. ¿Ya? El Partido Socialista se llamaba, ¿dónde está? La Calera. ¿Ya? Los marinos constitucionalistas, porque aquí hubo marinos que se opusieron al golpe y que lo encarcelaron, cientos de ellos, entonces se llamaban palestinos. El MIR, los miristas que obviamente se opusieron al golpe, se llamaban barrabases, ¿no? Como la revista, ¿no? Barrabases. Bueno, y así. Entonces, todos eran equipos de fútbol. Se llamaban equipos de fútbol, que además eran un equipo de fútbol. Se jugaban fútbol. Aquí había primera división, segunda división, así jugábamos fútbol. Entonces, el Partido Comunista en algún momento dijo, bueno, tenemos que tener un diario mural. Y le llamamos, no le íbamos a llamar Partido Comunista ni nada por el estilo. ¿Cómo le llamamos? Bueno, la diuca penquista. Obviamente nadie se iba a imaginar de que el diario mural pertenecía al Partido Comunista. Con ese nombre, obviamente que no. Y humor penetrante. ¿Sabes? Un humor profundo, un humor importante, un humor que iba a calar hondo en cualquiera que lo leyera. ¿Y de qué se trataba entonces? A través del humor, nosotros hacíamos entrevistas, nosotros dibujábamos caricaturas, chistes, pero al mismo tiempo lo que hacíamos era crónicas sobre los partidos de fútbol, de la competencia que hacíamos crónicas, entrevistábamos compañeros, entregamos la diuca de oro cada semana a alguien en particular, por cualquier razón, porque se había destacado esa semana, o al contrario, porque esa persona había hecho una estupidez, o se había portado mal con alguien, etc., ¿no? Entonces teníamos todas esas situaciones y se transformó en un éxito total. Nosotros lo poníamos una vez a la semana en una pasarela que existía un poco más allá, que especie de puente, ¿no? Una pasarela que unía ambos extremos de la galería y se transformó en un gran éxito, y todas las semanas la gente se aglomeraba ahí para ver el diario. Querían ver si ellos salían en el diario, si se hablaba sobre ellos o no. ¿Qué es lo que decían? Porque también conmemorábamos momento importante, el 1 de mayo, no sé, cualquier evento importante nacional o internacional, también lo poníamos, con un lenguaje que no se entendiera muy bien para los gendarmes, pero sí para los que lo estaban leyendo. Entonces ahí colocábamos nuestra palabra. Y fue tal el éxito que Palestino,
el otro equipo de fútbol, que eran muy buenos los marinos por fútbol, de hecho se llama así, muy buenos. Palestino sacó su propio diario mural y lo puso al lado nuestro. Después La Calera sacó su propio diario mural y lo puso al otro lado, y Barrabás su propio diario mural y lo puso al otro lado. Entonces cuando Palestino sacó su diario mural, le puso el camello. Como era palestino, a la derecha se le puso el camello. Entonces nosotros dijimos, bueno, está bien, sacaron el camello, nos parece muy bien, qué sé yo. Entonces, al día siguiente, nosotros hicimos una caricatura con la viuda comiéndose al camello. Algo muy feo, por supuesto, pero lo hicimos. Esa era nuestra experiencia. Y los marinos, según me contaron después, hicieron una reunión política, una reunión seria entre ellos. Se juntaron ahí los dirigentes de Palestino para analizar políticamente, ideológicamente, qué podían hacer ante el hecho que la viuda se estaba comiendo al camello. Entonces, imagínense ustedes, porque esto es absurdo, imagínense ustedes la relación que existe entre la política, el fútbol, la viuda penquista, el camello, el encierro. O sea, teníamos tiempo, las 24 horas, para todas estas cosas. Eso se daba acá. Entonces, aparte del encierro, el dolor, lo terrible de la situación, se daba para todas estas cosas también. O sea, no solamente era lo terrible de la situación, sino que como uno, como ser humano, encuentra todas estas posibilidades para seguir subsistiendo. Entonces, cuando uno hace esto y conversa con las nuevas generaciones, nos parece importante mantener el testimonio. Sobre todo porque cuando ustedes ven esto, aquí no hay nada de lo que se vivió en esa época. Esta era la cárcel. Esto es lo que nosotros vivimos. Aquí estaba yo, en la celda 210. Ahí estaban todos mis compañeros. Todo esto que se vivió, que yo lo estoy relatando, estaba ahí. La solidaridad, el miedo, la tristeza, la alegría, la vida, el sufrimiento de la familia. Todo eso se vivió ahí, no aquí. Esto no tiene nada que ver con lo que fue la cárcel. Entonces, las nuevas generaciones que vienen aquí, la gente que está tocando música, la gente que está disfrutando en el parque, no tiene idea de lo que sucedió. Entonces, es muy importante saber lo que aconteció. Porque lo que pasó hace 50 años atrás, claro, se puede volver a repetir. Lo que pasó en 2019, cuando salieron los milicos a la calle de nuevo, ese es un buen ejemplo de lo que puede suceder. Porque 450 jóvenes, como ustedes, perdieron sus ojos. Perdieron sus ojos. Entonces, cuando te dicen, no, es que eso ya es el pasado, no, si para qué vamos a hablar de nuevo de eso, bueno, sucedió en 2019 nuevamente. Entonces, cuando uno hace estas cosas de a poco, artesanalmente, uno se da cuenta de que en realidad las cosas no se desvanecen en el aire. Entonces, cuando tú derribas todo esto, cuando tú botas todo esto que existió, estás perdiendo una parte de tu historia. Entonces, el poder hablar, el poder decir que no todo el mundo lo hace, hay mucha gente que nunca le ha contado, ni siquiera a su familia, lo que sucedió. Nunca lo ha hecho, porque fue tremendo, fue traumático. Entonces las nuevas generaciones tienen que saber lo que sucedió, porque no sucedió en una guerra, no sucedió en otra parte, sucedió aquí en Chile. Y el golpe comenzó aquí en Valparaíso, aquí mismo. No en otra parte, aquí comenzó aquí. Por chilenos. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cali? Acá como un año y medio. Sí. Entonces, bueno, en este libro
Valparaíso golpeado, que hay testimonios de gente de esa. Y acá la rebelión de Valparaíso son testimonios de la gente que estuvo acá también de Valparaíso, ahora en 2015. Uniendo ambas experiencias con generaciones distintas. Eso. Gracias. ¿Se puede? No, no, nada. Quiero aprovechar este pequeño cierre, Tito. Mi nombre es Bernardo Zamora, trabajo en el parque.